pudrió en la 10, se pudrió en la 10. Está todo mal. La policía no quiere reprimir. Preparen un par de fierros. Preparen un par de arpones. Preparen un par de arpones, boludo. Preparen un par de arpones. Preparen un par de fierros. Preparen un par de fierros, boludo. Vamos a preparar un par de fierros. Vamos. Esto fue hace unas horas, Gustavo Carabajal, ¿no? Sí, 5 horas de detención en una de las 3 unidades penales que hay. En realidad son 3 unidades penales y una alcaidía, que es donde están los 8 de los 10 acusados de matar a Fernando Vallosa. Esto es a 7 cuadras exactamente, pero dentro del mismo predio de donde están los 8 rugbyers acusados de matar a este joven estudiante de Derecho en Villa Gesell. Traigamos arpones, traigamos fierros, no los usaron. Estuvieron 5 horas subidos al techo, al paredón de la unidad número 10 de Melchor Romero, donde están alojados 150 presos. Están en la última etapa del cumplimiento de las condenas. ¿Qué significa con esto? Muchos de esos 150 detenidos están con salidas transitorias. Los que están pidiendo es que los dejen ir a la casa y no regresar, justamente. Porque la decisión que se había tomado a raíz de la pandemia era que no volvieran a tener contacto con nadie extramuros y que se quedaran haciendo la cuarentena en prisión. Pero ellos no, dicen, nos corresponde, tenemos derecho, porque ya cumplimos gran parte de la pena. Entonces, lo que estamos solicitando a raíz de, obviamente en otras palabras, los que escuchábamos recién, a raíz de la pandemia es que nos adelanten el cumplimiento de esta etapa de salidas transitorias y nos dejen afuera sin la obligación de volver a la cárcel. Esto había habido algunas protestas y motines incluso en Santa Fe, ¿no? Al principio de esto, yo ya lo tengo medio borroso. 7 muertos en el penal de Las Flores, ahí está. 1 en Piñero. El penal de Las Flores es el más destruido, esto es en las afueras de Santa Fe, 1 muerto en el penal de Piñero. Tenés también tensión en este penal en particular porque el fin de semana se declaró el segundo caso de positivo de COVID-19 en un agente penitenciario. El primero había sido en Campana, ya se curó. Y en este mismo penal se había declarado positivo un guardacárcel de 46 años, que no saben cómo se contagió. Creen, y esto fue siguiendo la línea de vida de este hombre, que quien habría contagiado a este guardacárcel fue su mujer, que es enfermera en el Hospital Gutiérrez de La Plata, donde sí hay 10 médicos contagiados. Por eso creen que aislándolo se solucionó el problema. Pero ¿qué pasó? En la cárcel, sobre todo en un ambiente como el Melchor Romero, donde tenés varias unidades, se corrió enseguida la noticia de que había alguien infectado con coronavirus y hicieron esta protesta. Hernán Capielo, ¿esto es un efecto de la situación de vudú? Esto es un efecto del clima que se está viviendo dentro de la justicia, que la propia Cámara de Casación recomendó a los tribunales que de ella dependen que otorgue medidas alternativas a la prisión preventiva, prisión domiciliaria, a estas personas, a las personas que están próximas a salir en libertad, que ya tienen su pena prácticamente cumplida. Pero claro, la recomendación de la Cámara de Casación dice, cuando se trate de delitos no violentos, cuando se trate de delitos donde no haya una gravedad importante, cuando se trate de delitos que no estén relacionados con violaciones a tratados internacionales. Pero toda esta situación contribuye y además tenemos, claro, lo que ocurre con los presos VIP, por llamarlo de algún modo, o los presos relacionados con la política. Amado Vudú tuvo arresto domiciliario. Luis Delía tiene arresto domiciliario. Ricardo Jaime, la justicia acaba de rechazar su pedido de arresto domiciliario, pero tenía un sponsor importante, ni más ni menos que el propio gobierno. Hubo un pedido de la Secretaría de Derechos Humanos pidiendo que Ricardo Jaime vaya a su casa en Córdoba a seguir cumpliendo, no ya prisión preventiva, sino su condena. Hay otro caso, el de Martín Báez. Bueno, todo este ruido político no es ajeno a estas manifestaciones que están haciendo los detenidos, donde dicen, estas personas tienen un pie afuera y nosotros estamos acá.
que ya tenemos casi cumplida la pena y también queremos obtener estos mismos beneficios. En la provincia de Buenos Aires, te digo, Pancho, de todos modos, que hubo una decisión que motivó que buena parte de personas que estén presas vayan a la cárcel, a las casas, con arresto domiciliario también por efecto del coronavirus. Lo cierto es que por ahora la enfermedad no está afectando adentro de los penales. Y este es el principal argumento que tienen los jueces para decir quédense donde están. Hay 662 presos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es distinto al ámbito donde está Vudú, Jaime, Martín Báez. Esto es justicia provincial. Acá decide la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Cámara de Casación Penal bonaerense que, con respecto al fallo, decía recién Hernán, falló con un solo juez. O sea, hay una sala generalmente tiene 3 jueces. Acá hubo un solo juez que dictó ese fallo al cual se refería Hernán, que es Víctor Violini. Un detalle, 662 presos en condiciones por edad, por tipo de delito, por cuestiones de salud, o sea, tienen patologías preexistentes, enfermedades crónicas que, teniendo en cuenta el confinamiento en el que están en prisión, teniendo en cuenta que no hay lugares de aislamiento especial para estos detenidos, si hay un contagio, ellos tienen riesgo de vida. Y hablando de contagio, Caraba, sí. Esto no sé quién lo graba, se graba de adentro, ¿no? Sí, lo graban los propios presos y los difunden. Bueno, y que se difundan, ¿puede influir para que en otros lugares se replique? Sí, sí, esto tiene un efecto contagio, es sabido, como el tema de los motines, y como el tema también lo que describía recién Hernán, las noticias que le llegan de afuera, como hay presos que salen, que los mandan a la casa y a nosotros no. Y otro detalle importante, fíjate lo que está pasando con este fallo de casación. Es una nota que iba a escribir mañana. Bueno, ya tenés un violador, te estoy adelantando, ya tenés un violador. Hernán decía que únicamente delitos que no sean graves. Pero ya hay un caso que con este fallo de la Cámara de Casación Provincial hubo un violador de 67 años que abusó sexualmente de un chico de 13 que está en la casa. Que está en la casa. Esto es una recomendación, supuestamente. No le avisaron ni siquiera a la víctima. Bueno, es una recomendación de la casación, justamente que antes de disponer de estas medidas tienen que notificar a la víctima y la víctima tiene que estar de acuerdo. Te cuento, por otro lado, que en lo que le llaman el complejo penitenciario Cava, que era la vieja cárcel de Villa Devoto, hubo hace unas semanas unos casos que detectaron a profesionales de la salud que tenían coronavirus y los aislaron, pusieron en cuarentena a los penitenciarios y no hay ninguna enfermedad en el complejo penitenciario de Villa Devoto. Pero el rumor de que podía haber alguna situación anómala provocó batucadas, inquietud, malestar de los presos y de los familiares de los presos. Caraba, en el caso de los geriátricos, por ejemplo, te hago esta comparación, que son un grupo vulnerable, pero al estar en residencias se impide que tengan visita. ¿Para qué? Para que el virus no llegue de afuera. Acá los presos, por ejemplo, les están impidiendo que reciban visitas también. Sí, pero le dan los teléfonos. Y ahí tenés un caso como el de Marcelo Moreno, detenido por el homicidio de Isidro Píparo, hijo de Carolina Píparo, que desde este mismo lugar, en este mismo predio, pero en otro penal, que amenazó por Facebook a Carolina Píparo. Exactamente, con su teléfono celular, ahora lo trasladaron a Bahía Blanca. O sea, no los dejan recibir visitas, pero les dan la posibilidad de utilizar teléfonos celulares para mantener el vínculo familiar. Y quiero marcar algo importante. Los jueces tienen que tener mucho cuidado con estas liberaciones, porque también se han detectado casos de certificados médicos. Cada pedido va acompañado de un certificado médico de un médico particular. Ese certificado médico no es vinculante, como tampoco es vinculante el informe que le hacen los médicos del penal. Claro. ¿Pero qué pasó? Se han descubierto por lo menos 4 o 5 certificados médicos que fueron firmados por un facultativo, un profesional de la salud, que está procesado por estafa. O sea, se sospecha que esos certificados médicos que se están utilizando para pedir las prisiones domiciliarias son falsos. Pancho, te cuento que hoy hubo una señal muy fuerte de la justicia al gobierno a raíz de esto.